mi Señor, pero sabemos y reconocemos que usted tiene, Padre Celestial, esa palabra de vida eterna que sacia, Señor, nuestra sed, la cual, Padre Celestial, en nuestra alma está sedienta por esa palabra, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a Dios eterno a cada una de sus familias, y que en esta hora, mi Señor, su Santo Espíritu los ilumine a través de nuestra santa palabra, para que podamos, Dios eterno, poder entender y encontrar esa respuesta en ese estudio, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos acerca de la palabra fe, hay algo que usted y yo tenemos que entender, grabarlo, subrayarlo, apuntarlo, y es que la palabra fe en su raíz original viene del griego que se le conoce como pistis, que es confiar en, depender de, absolutamente de aquel que es dador de la vida eterna y de nuestra salvación. Pero esta palabra fe solamente en el Antiguo Testamento aparece literalmente 3 veces. Solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. En los versículos de Números, capítulo 35, verso 30, aparece en Isaías 57:11, y aparece en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde habla acerca de la palabra fe. Esta palabra fe en el Nuevo Testamento lo encontramos 244 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente aparece 3 veces la palabra fe. En Santiago encontramos la palabra fe que aparece 15 veces. Y esta palabra fe, tanto como aparece 244 veces en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento aparece 3 veces, está hablando acerca de confiar en, depender de su Dios, su Padre, confiar en Él. Pero hay otra palabra que tiene la misma relación y que no puede desligarse una de la otra, y esa es la palabra creer. La palabra creer que los hebreos utilizan comúnmente en el Antiguo Testamento y que se relaciona mucho y está ligado con la misma palabra fe. Gracias a nuestro Señor y Salvador, gracias a las Sagradas Escrituras, encontramos que esta palabra, que en hebreo es aman, que es creer, aparece principalmente en aquel que es conocido como el padre de la fe, en Abraham. Esta palabra creer es un verbo que tiene una relación de un presente continuo. El creer. Esto quiere decir que el pueblo del Señor, a lo que nosotros conocemos como fe, y ellos es un creer, repito, que está ligado y por lo cual también no puede separarse, es que ellos, este verbo de un presente continuo que es creer, es que ellos creían en Jehová Dios de los ejércitos, en Yahvé. Ellos creían hoy, mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, y continuamente hasta que ellos iban a la presencia de Dios. El creer para ellos es algo que inició ahora y no termina nunca. Es un presente continuo. La palabra de Dios nos dice en un versículo bíblico en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, crea hoy, crea mañana, crea pasado mañana, crea dentro de una semana, crea dentro de un mes, crea durante toda
su vida. Para los hebreos o para el pueblo del Señor, la fe es nada más y nada menos que creer en su Dios. Y mire qué interesante, porque nosotros en muchas ocasiones tenemos la muy mala posición personal de que confundimos la fe con un sentimiento o con una emoción. Para el pueblo de Dios, el creer no es un sentimiento y no es una emoción. Es, no importa lo que pase, yo creo en Él. Y nosotros como la iglesia del Señor, tenemos que tener absolutamente bien claro que una fe verdadera me lleva a creer en el Dios Todopoderoso, en mi Padre Celestial, a creer verdaderamente en Él, ya sea lo que esté sucediendo a mi alrededor. Nada debería de cambiar nuestra fe, nuestro creer hacia nuestro Padre Celestial por algún suceso o evento, por muy doloroso que sea en nuestra vida. El pueblo escogido de Dios tiene absolutamente bien claro eso. Y usted y yo, como la iglesia de Cristo Jesús, tenemos que tener absolutamente bien claro esa posición. Tenemos que creer en nuestro Señor con esa fe de la que Santiago está hablando y diciendo que esa fe tiene que traer frutos o tiene que traer obras, pero la obra va a surgir mediante usted y yo le demos la pauta, el espacio, la potestad absoluta al Santo Espíritu de Dios en nuestra vida para que pueda moldearnos en aquellas situaciones que usted y yo, como seres humanos, no tenemos el control. Se lo vuelvo a repetir, usted en sus fuerzas jamás va a poder, pero el Espíritu Santo de Dios en sus fuerzas todo lo puede. Por eso dice el pasaje bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verbo creer en el presente continuo se encuentra en Génesis capítulo 15 versículo 6, donde encontramos esta palabra o este verbo creer. Dice la Biblia, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo utiliza también este pasaje bíblico del Génesis para enlazarlo en el capítulo número 4 de Romanos, donde el apóstol Pablo se apoya en este verso de Génesis con respecto a la fe del creyente, donde esa fe que usted y yo hemos depositado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es contado por justicia. Es contado por justicia. Llegando a la conclusión, amada iglesia, que una fe verdadera, pastor, pero ¿por qué una fe verdadera? Porque hay una fe que es falsa. Hay una fe donde usted y yo creemos que por el hecho, óigame bien, que por el hecho de haber ido a evangelizar, compartir el evangelio y la persona simple y sencillamente hizo una oración para que usted y yo probablemente ya no siguiéramos interrumpiendo su tiempo, y nosotros nos vamos contentos creyendo que esa persona por la oración que hizo ya es salva. Usted y yo no podemos dar fe de eso. El único que da fe de eso, y lo dice Romanos capítulo 8 verso 16, porque el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios.
Pastor, ¿y entonces cómo saberlo? Santiago está hablando y lo ha venido explicando de una manera bien clara. Si su fe en Cristo Jesús es genuina, usted va a dar frutos. En usted y en mí va a haber un cambio. Porque llegamos a algo que se llama arrepentimiento. Un cambio de mente y un cambio de actitud. Esa es una fe verdadera. Esa es una fe verdadera. Llegando a la conclusión, amada iglesia, que todo aquel que ha depositado su fe y cree en aquel que resucitó de los muertos, a este le es contado por justicia. Juan capítulo 3, verso 36, la palabra del Señor dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos creído en el Hijo de Dios? Usted tiene una morada en el cielo. Usted tiene una vida eterna. No porque usted se lo haya ganado, no porque yo me lo haya ganado, es porque la misericordia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios nos encontró cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecado. Todas las mañanas hable con su Padre Celestial, dígale: Señor, gracias por haberme dado algo que yo no merecía, la salvación y la vida eterna. Padre, gracias porque este día yo sé que cualquier cosa que pueda suceder y yo tenga que estar en tu presencia, yo estoy seguro de que que si tú me llamas hoy, yo voy a estar delante de ti. Padre, gracias porque si tú vienes hoy por tu iglesia, yo estoy listo, gracias a tu Hijo Jesucristo, que me dio la salvación y la vida eterna, porque soy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Una fe verdadera. Una fe verdadera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Muchos, amada iglesia, creen, y lo vuelvo a repetir, que la fe o el creer es un simple sentimiento o una emoción. Yo les quiero decir algo con todo respeto. Sus sentimientos y mis sentimientos varían. Su felicidad y mi felicidad, que son emociones, pueden variar. Probablemente hoy usted este día se levantó sin ganas de querer ir a trabajar. La fe y el creer es totalmente diferente a lo que usted y yo podamos sentir. Jamás, nunca base su fe bajo las emociones o bajo los sentimientos. Jamás. Porque una fe verdadera es una convicción en su vida y en mi vida. Preciosa alabanza donde dice: nada, no nada me ha de mover. Y la palabra del Señor nos enseña y dice que aquel que funda su casa, que hace su casa sobre la roca, venga lo que venga, no la va a poder destruir. Recuerde que usted tiene una fe verdadera dentro de su corazón. Recuerde que usted es una persona, un hijo de Dios genuino. Recuerde que todos los días su Padre Celestial está esperándolo para que usted vaya ante Él y pueda hablar con Él. Recuerde que su Padre Celestial está esperando todos los días que usted y yo abramos las Sagradas Escrituras, porque Él quiere hablarnos a nuestra vida. Recuerde que usted tiene una relación con su Padre Celestial. Recuerde que usted tiene una fe verdadera, no basada en sentimientos, no basada en emociones, sino basada en una convicción real.
¿Sabe por qué es real? Porque nuestro Dios es real. El hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que para él las cosas espirituales le son locuras. Y si usted se recuerda un poco y ve hacia atrás, hacia su pasado, creíamos muchas cosas. Creíamos en el universo, creíamos en la política, creíamos en las diferentes circunstancias o actividades que usted y yo experimentábamos. Pero como éramos personas naturales, donde nuestro espíritu estaba absolutamente muerto, porque es el Espíritu de Dios quien nos da vida y es un nuevo nacimiento, podíamos creer muchas cosas, infinidad de cosas. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, hay un pasaje bíblico que nos muestra algo bastante interesante. Si quiere, búsquelo conmigo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El hombre natural puede creer muchas cosas. El hombre natural puede tener muchas filosofías en su pensamiento. El hombre natural puede estar bajo sus propios términos o bajo sus propias propuestas. Pero ahora que usted y yo estamos en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. Vea esto, qué interesante. El hombre natural está esperando ver para creer. Y usted y yo hemos creído sin ver. Pero el hombre natural, y coloque ahí su familia, coloque ahí sus amigos, sus amigas, sus compañeros laborales, etcétera. Personas que aún no han entregado su vida al Señor. Ellos están esperando ver en usted y en mí esa fe verdadera de la que tanto hablamos. Ellos están esperando ver en usted y en mí un cambio, para que puedan decir, entonces es cierto. Probablemente Dios ha hecho un milagro en su vida y ese milagro ha hecho que su familia, sus amigos, crean en aquel que nos dio vida en abundancia. Porque quieren ver. Usted y yo decimos que somos hijos de Dios, que nos congregamos en una iglesia, pero están esperando ver si verdaderamente somos lo que nosotros decimos que somos. Lo dice Santiago, lo dice la palabra de Dios. Es necesario que usted y yo podamos entender que las personas están esperando ver su fe y mi fe reflejada en cambios en nuestra vida. ¿Cuáles cambios serán? No lo puedo intervenir yo. Usted se conoce, yo me conozco, y es a través de ahí, haciéndonos una autoevaluación, donde usted y yo podemos llegar sin ningún obstáculo ante la presencia del Señor y decirle: Padre, yo tengo este problema. Padre, yo tengo esta dificultad. Mi Señor, ayúdame a través de tu Santo Espíritu. Recuerde, no es por vista, es por fe. Y debido a estas personas naturales es que Santiago, en el verso 19 del capítulo 2, habla y manifiesta y comparte y dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Santiago, que le está exhortando a la iglesia,
porque en él había una incógnita de saber si sus hermanos verdaderamente estaban profesando una fe verdadera. Y esa incógnita en su mente se dio a cabo de ver las diferentes actitudes que estaban sucediendo en la iglesia. Y él empezó a decirle a sus mismos miembros, a sus mismos hermanos de la iglesia, porque él no sabía si verdaderamente estaban bajo una fe verdadera. Por tal razón les dice: ustedes creen que Dios es uno, bien lo hacen. También los demonios creen y tiemblan. Apliquémoslo. Usted va por las diferentes zonas de Usulután y usted les pregunta a las personas si creen en Dios, todas le van a decir que sí. Y bien hacen. También los demonios creen. Pero lo que ellos no saben definir, porque aún su espíritu está muerto, es que no saben diferenciar entre creer en Dios y tener conocimiento o saber de Dios. Pero usted y yo, espero en el Señor que ya tengamos bien claro eso. Creer, depender, confiar que todo mi ser es absolutamente entregado en su totalidad a nuestro Padre Celestial. El Señor reprendía a sus discípulos y en muchas ocasiones les dijo: hombres de poca fe. Un personaje famosísimo en las Sagradas Escrituras, que usted lo ha leído en muchas ocasiones, que iba a caminar en las aguas del mar de Galilea, y el Señor le dijo: ven. Pero a medida iba caminando, fue hundiéndose sobre las aguas. ¿Por qué dudaste?, le dice el Señor. Reprendía seguido el Señor a sus discípulos debido a que ellos en muchas ocasiones flaqueaban. Una fe verdadera tiene que ser manifestada por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La fe no se mide, la fe, amada iglesia, usted y yo no podemos decir qué poquita fe tiene, qué grande es su fe, porque la fe es simple y sencillamente fe. No hay cantidad, no hay tamaño. Si usted cree en Cristo Jesús, usted es salvo. Si usted no cree en Cristo Jesús, usted no es salvo. Usted y yo hemos profesado una fe verdadera. Por lo tanto, tienen que haber frutos. Es que si usted y yo decimos que profesamos una fe, pero no ha habido un cambio, no hay fruto, tomémonos una taza de café, cómprese un buen pan dulce. Si es diabético, que sea simple. Siéntese y empiece a meditar. ¿Qué está sucediendo con su vida espiritual internamente? Es lo que usted y yo tenemos que hacer, porque profesamos una fe verdadera. Versículo 25 del capítulo 2 de Santiago. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? El Antiguo Testamento registra el contenido sustancial de la fe de esta mujer llamada Rahab, donde su fe fue la base fundamental para poder ser justificada por la fe. Acompáñeme por favor a Josué capítulo 2, versículo 11. Josué capítulo 2,
versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab diciéndole estos a los espías que habían mandado para que fueran a inspeccionar Jericó. En este versículo bíblico, amada iglesia, encontramos que esta mujer, Rahab, en este versículo bíblico, ella reconoce y cree en el Dios de los ejércitos. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos tenían sus dioses, ellos tenían a quien adorar. Pero si usted lee la historia completa, encontramos que esta mujer, y lo manifiesta y se lo dice, hemos escuchado de su Dios, que abrió el mar rojo, que lo sacó de tierra de esclavitud de Egipto. Hemos escuchado de su Dios, que azotó a Egipto con las plagas. Hemos escuchado de su Dios, que les iluminaba durante la noche y durante el día les colocaba una nube para que les diera sombra. Y hemos encontrado y hemos sabido de que vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios también abajo en la tierra. ¿Creyó? ¿Creyó? Me impacta tanto, amada iglesia, acerca de este principio, de esta fe, de esta mujer llamada Rahab. Porque no sé si solo a mí me ha sucedido, pero en cuántas ocasiones hemos dudado acerca del poder absoluto de nuestro Dios. Probablemente solo a mí me ha sucedido, donde nuestra mente nos empieza a jugar un rompecabezas o un juego de ajedrez y creemos que Dios no es posible de contestar esas peticiones que llevamos años haciéndolas. En muchas ocasiones hemos llegado a dudar que si Dios va a suplir esa necesidad que usted y yo tenemos en muchas ocasiones. No sé si le ha sucedido. A mí me ha sucedido. Pero es cuando Dios, en el último momento donde usted y yo creíamos que ya no iba a responder, donde usted y yo creemos que ya no hay para dónde más hacernos y estamos entre la espada y la pared, específicamente en ese momento donde usted y yo empezamos a dudar de Él, es cuando Él responde y cierra nuestros labios. No llegó tarde, no llegó temprano, llegó justo a tiempo. Y justo a tiempo llegó a la vida de esta mujer, Rahab, que como la palabra del Señor manifiesta y dice que ella era una mujer absolutamente, aparte de que no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, aparte de eso ella tenía una muy mala profesión. Dice la Biblia, Rahab, que era ramera. Presta atención a ese texto bíblico, porque más adelante hay una gran sorpresa. Esta mujer, que su significado, Rahab, es insolencia, era conocido como
en su profesión como una ramera. Vea conmigo, por favor, Josué capítulo 2, versículo del 1 al 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Esta mujer tenía un pasado. Recuerde, Cristo llega justo a tiempo. Justo a tiempo. Tenía un pasado. Tenía un precedente. Era tildada y era conocida por lo que ella desempeñaba. ¿Cómo éramos conocidos usted y yo en nuestro pasado? ¿Qué decía la sociedad que usted y yo éramos? ¿Cómo era nuestra vida anteriormente, antes de venir a Cristo Jesús? Cuando damos un vistazo, y si no lo ha hecho, yo le invito a que usted hoy en la noche o mañana o mientras está acostado para poder reposar, recuerde, eche un vistazo hacia su pasado y démonos cuenta lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Recordemos quiénes éramos y cuál es la posición que Dios nos ha dado ahora. ¿Y quién somos usted y yo ahora? Pastor, yo no quiero pero ni recordar mi pasado. Pastor, yo no quiero ni siquiera ni echar un vistazo hacia atrás. Pero amada iglesia, de ahí Dios nos sacó para avergonzar a los sabios. De ahí, de su pasado, de lo que usted ya no quiere más saber nada. Esta mujer era tildada por lo que ella desempeñaba en su vida. Usted y yo todos tenemos un pasado. Todos. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida y una vida en abundancia. Esto nos debe de llevarnos, amada iglesia, a tener un momento de soledad con nuestro Señor y poder darle las gracias porque llegó justo a tiempo en nuestra vida. Usted no sabía si ese día que usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted no sabía si ese día el Señor lo iba a llevar o usted iba a partir de esta tierra. Usted no lo sabía. Yo no lo sabía. Y ahora podemos decir: Padre Celestial, cuando usted quiera sonar las trompetas, estamos listos para irnos a su presencia. ¿Por qué? Porque creería yo que ya no hay más miedo, ya no hay más temor de saber de que somos pasajeros en esta tierra y que nuestra verdadera vida está con nuestro Padre Celestial. Rahab probablemente desconocía eso, pero escuchó del Dios Todopoderoso, del Jehová de los ejércitos. Ella sabía que Dios iba a llegar a ese lugar llamado Jericó. Recuerde,
La fe de esta mujer. Ella sabía de que Dios iba a llegar a esta tierra. Ella sabía, por todo lo que había escuchado, que si Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de Israel, pudo separar un mar, pudo azotar al imperio en ese entonces que era Egipto, el más poderoso, ¿cómo no iba a poder destruir ese lugar llamado Jericó? Ella lo tenía bien claro, iglesia. Absolutamente claro que un juicio iba a llegar para la tierra de Jericó. Su nación escogida, la nación escogida de nuestro Señor, iba a llegar a ese lugar. Todos iban a ser destruidos. La única opción que tenía era saber y reconocer al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Y yo le tengo otra noticia. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es la única salida que tenemos en nuestra vida. Es la única salida que usted y yo tenemos. Sus amigos lo abandonaron, sus padres lo abandonaron, su familia lo abandonó, pero Jehová sigue estando con usted. Rahab sabía perfectamente todo esto. Pero lo que Rahab no sabía era cómo, qué podía hacer. Y él lo reconoció en el versículo 11 del capítulo 2 de Josué. Sabía que era el Dios del Altísimo, el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hacía? ¿O cómo hacía? Para no ser destruida como todos los demás iban a ser destruidos. Y no fue casualidad de que estos hombres que fueron enviados llegaran a su casa. No fue casualidad. Dios ya había visto el corazón de esta mujer. Dios ya sabía que esta mujer estaba dentro de su interior con esas preguntas de qué podía hacer. Y usted y yo en muchas ocasiones surgen esas preguntas dentro de nuestro interior. Señor, ¿y qué puedo hacer? Señor, ¿y qué voy a hacer? Probablemente usted esta noche ha venido con una gran carga en usted. Probablemente ha venido, aunque no se le note, pero probablemente usted ha venido con una frustración y con preguntas en su mente diciendo: Señor, ¿y qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Rahab se preguntaba: ¿y qué puedo hacer? Recuerde, usted tiene una fe verdadera. Recuerde, el Espíritu Santo de Dios está dentro de usted. Y lo único que usted puede hacer ante una decisión difícil en su vida es consultar siempre a su Padre Celestial. No se apresure. No deje que la impaciencia se apodere de usted y que lo lleve a cometer horrores en su vida. Espere en el Señor. Espere en Él. Rahab probablemente estaba esperando que sucediera algo, y algo sucedió. Llegaron dos hombres del pueblo escogido de Dios. Rahab reconoció que era su única salida y recibió el mensaje. Vea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 11, verso 31. Hebreos capítulo 11, verso 31.
está en el salón de la fama del libro de Hebreos de la fe. Por la fe, Rahab, la ramera, dice la Biblia, no pereció. Juntamente, presta atención a esta palabra, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No pereció con los desobedientes. ¿Usted sabe quiénes son los que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre? Satanás y sus ángeles. Para ellos fue diseñado. Pero dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Los que no creyeron en Cristo Jesús son los que van a ser juzgados, los que van a tener que perecer. ¿Cuántas veces el Señor no ha hablado a muchas personas? ¿Cuántas veces el Señor no lo ha utilizado a usted y a mí para compartirles a las personas de que Cristo vive y que gracias a Él tenemos salvación y vida eterna, pero que tenemos que entregarle nuestro ser a Él? Pero comúnmente las personas dicen: no estoy preparado, no es mi tiempo, es que el cristianismo es solamente para la gente mayor, que yo estoy joven, tengo mucho por disfrutar mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble, usted va a los hospitales y en cierta ocasión me encontré con un joven que había tenido un accidente en una motocicleta. Se fracturó el fémur, su brazo fue fracturado y tuvo el accidente en la motocicleta porque le habían impactado 7 balas en su tórax. Y por misericordia de Dios, ese joven estaba vivo. Recuerdo muy bien que en su brazo fracturado, enyesado, tenía una lamparita para que le brindara calor. Y uno se acerca a esas personas, ora por esas personas, les dice que Cristo les ama, y todavía en esa condición, sabiendo que Dios le ha dado otra oportunidad, dice: es que no estoy preparado todavía, es que no estoy listo todavía. Personas que están a punto de partir de esta tierra y aún alcanzan a decir: es que yo no creo que Dios exista. Es increíble. Es increíble. Pero esta mujer, probablemente una mujer en Jericó marginada, probablemente una mujer en Jericó conocida por sus malos aspectos o por sus malas procedencias o por sus malos hábitos, probablemente. Pero esta mujer, dice la Biblia, su fe no permitió que pereciera juntamente con los desobedientes. Su fe. Vea lo que hace una fe verdadera. Todo lo que la fe en nuestra vida puede hacer. Su fe no solamente la salvó a ella, amada iglesia. Vea conmigo, por favor, acompáñeme nuevamente a Josué capítulo 6. Versículo 22 al 25. Su fe no solamente salvó su vida, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera
y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella, vea qué hermoso esto, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. A Jericó. Un soldado en los principios de la iglesia primitiva le hizo una pregunta a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de este hombre utilizado por el Señor, el apóstol Pablo, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe de Rahab salvó a toda su familia. En Cristo Jesús, ahora usted cree en el Hijo de Dios. Hay una luz dentro de usted y usted va a llevar esa palabra de vida eterna a su familia. Y su familia, a través de su fe y a través de esa fe verdadera que profesamos, y ven esos cambios, esa nueva manera de vivir en nosotros, y ellos van a empezar a creer. Probablemente usted ha sido una madre que toda su vida ha gritado en su hogar. Probablemente ha insultado. Usted probablemente ha sido un padre que ni le ha puesto atención a sus hijos, y en muchas ocasiones hasta ha llegado a maltratar verbalmente a su esposa. Y como la mujer es más sensible, sus hijos ven cómo lágrimas salen de su madre, de los ojos de su madre. Pero de repente llega Cristo Jesús a su vida y surge un cambio. Porque la ira ya no es apoderado en su corazón. Porque el odio y el rencor ya no es apoderado en su corazón, sino que es el Espíritu Santo dando frutos en su vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y su familia ve que algo está sucediendo. ¿Y qué le pasa a mi papá ahora? ¿Y qué sucede con mi mamá ahora? Padres de familia que probablemente no han recibido a Cristo en su corazón, pero sus hijos se congregan y han entregado su vida al Señor, y ven un cambio en sus hijos. Eso se llama el poder del Espíritu Santo en su vida. Rahab creyó, su fe le fue contado por justicia. Su obra fue recibir a esos hombres, y toda su casa fue salva. ¿Usted quiere ver su familia transformada? ¿Usted quiere ver un esposo diferente? ¿Usted quiere ver una esposa diferente? ¿Usted quiere ver una madre diferente? No hay nada que el poder de la oración no pueda hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo el apóstol Pablo a este soldado que iba a quitarse la vida. Y mire qué bendición más grande. Vea conmigo por favor Mateo capítulo 1 versículo 5.
Mateo capítulo 1, versículo 5. Mire lo que hace la fe verdadera. Salmón engendró de Rahab. ¿Cuál Rahab? Rahab la ramera. A Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Vean los versículos 16 y 17. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, ¿quién, hermanos? Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Qué nos muestra esto? Que Rahab entró en la genealogía de Jesucristo. Una mujer probablemente despreciada, tildada por sus malas procedencias, entró en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se da cuenta que cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, nuestra descendencia va a continuar permaneciendo en los caminos de Dios, porque usted y yo, como padres de familia, estamos encaminando, orientando, guiando a esas nuevas generaciones a que crean en aquel Jehová de los ejércitos, Jehová de Abraham, Jehová de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Josué, Dios de Moisés, Dios de Enoc, su Dios, mi Dios, nuestro Padre. La fe verdadera produjo en esta mujer ser justificada y entrar en esta enorme bendición de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una fe verdadera, amada iglesia. Si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, se da cuenta cuando dice montañas moverías. Está diciendo que grandes cosas a través de una fe verdadera Dios puede hacer en su vida y en mi vida. Y no solamente en el tiempo presente, sino también en las futuras generaciones. En las futuras generaciones. Porque usted y yo estamos sembrando la semilla del Señor en los corazones de nuestras generaciones. Mire lo que hace una fe verdadera. Rahab demostró la realidad de su fe salvadora. Por esa razón, después de este versículo número 25, Santiago entra en el último versículo, en el versículo 26, diciendo lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Tenemos que dar fruto, iglesia. Tenemos que dar fruto, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. Deje ya de una vez, deje que el Espíritu Santo moldee su interior. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su corazón. Y hay muchas cosas en nuestros corazones, pero probablemente no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Pero profesamos una fe verdadera. Deje que el Espíritu Santo actúe en su vida. Deje que el Espíritu Santo obre en su vida.
deje que Él gobierne su vida. Ya no maneje su vida. Ya no tome decisiones a su criterio. Probablemente va a cometer grandes errores o horrores. Deje que el Espíritu Santo maneje el vehículo y usted vaya de pasajero disfrutando de todo lo que el Espíritu Santo quiere a través de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quiere darle para su vida. Recuerde, usted y yo profesamos una fe verdadera. Por lo tanto, debemos demostrar frutos en nuestra vida, frutos que vienen del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, te doy gracias por la enorme bendición, mi Señor, de poder permitirnos poder compartir tu palabra. Gracias, Dios bendito, por estos estudios bíblicos, mi Señor, que nos permiten, Padre Celestial, poder recapacitar, donde tu palabra nos habla a nuestra alma, mi Señor,